Tengo a la doctora Yulisa Lombardo, médico especialista. Doctora, buenos días, bienvenida. Usted la semana pasada hizo una denuncia de que supuestamente no se están buscando a los donadores de órganos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, la semana pasada yo apoyé la protesta de los pacientes porque aparentemente se había reactivado el programa de trasplante, y te digo aparentemente porque no se había reactivado en todas las entidades. El programa de trasplante, te explico un poquito, es el programa nacional de trasplante, con lo cual deben estar reactivados todos los hospitales para que el programa pueda funcionar realmente, y eso no era lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, pues la semana pasada el Ministerio de Salud finalmente aprobó los turnos, y el hospital de Aguadulce, que era uno de los hospitales del seguro que faltaba, también reactivó los turnos. Sin embargo, ese no es el único problema que tiene el programa de trasplante. El programa de trasplante últimamente ha tenido muy poco apoyo tanto de la Caja del Seguro Social como del Ministerio de Salud. Los pacientes no se están logrando hacer sus estudios a tiempo, y cuando te digo estudios, te hablo de tomografías o CAT, como los conoce la gente, resonancia magnética, estudios de laboratorio, con lo cual no están pudiendo terminar sus protocolos previos al trasplante, y eso limita el acceso a la lista de espera, que finalmente es la lista que pone en espera de un órgano para poder salvar su vida. Doctora, usted señalaba también de que en lista de espera no hay muchas personas. Así es, en lista de espera lamentablemente solamente tenemos una persona, pero en protocolo de trasplante, que es antes de la lista de espera, tenemos 25 personas. Y esas 25 personas, 3 de ellas tienen cáncer y no han podido acceder a la lista porque aún les hacen falta estudios para completar el protocolo. Entonces, del protocolo te explico un poquito para que me entiendan los que me están escuchando. El protocolo de trasplante lo que hace es una serie de estudios para poder determinar que el paciente puede operarse. Es decir, miramos su corazón, miramos sus pulmones, miramos qué hay dentro de la barriga, cómo está dispuesto el hígado, para poder planear la cirugía y poder saber si el paciente es apto para operarse. Entonces, el paciente no puede entrar en lista de espera si no tiene todos estos exámenes, porque podríamos hacer una cirugía en un paciente que probablemente no la resista. Bien, falta campaña, usted mencionaba, y yo he entrevistado acá a personal de salud que salen pidiendo que sean donantes, pero quizás la misma población no toma conciencia de la importancia de que es donar. ¿Cómo se haría una Así campaña para crear esa conciencia, doctora? Primero, políticas de salud. ¿Sabes? A Panamá le hacen falta políticas de salud en muchos ámbitos, y esa es una de las políticas de salud que hace falta. Hay que enseñarlo incluso desde las escuelas, que la gente no lo vea ¿cómo te lo digo? Como un tabú, que quizás es lo que nosotros percibimos. Se pierden todas las semanas potenciales donantes debido a que la gente pues o no cree en los programas o simplemente no entiende de qué se trata donar. Entonces, eso es, digamos, en parte el papel del Ministerio de Salud, crear esas políticas para que la gente pueda informarse, pueda tener la cultura de saber qué significa donar, y que donar significa salvar vidas. Bien, también hablaba sobre la falta de pagos, doctora, que supuestamente ya se firmó eso para resolver este problema. Así es, pues como yo le comentaba al que me entrevistó ese día, pues si a usted no le pagan para ir a trabajar, usted no va a trabajar. Aquí todos tenemos que mantener a nuestras familias, y así mismo sucede con los médicos que se llaman procuradores, que son los que nos ayudan en el tema de los donantes de órganos, y a ellos no se les había reactivado sus turnos, por lo tanto ellos no estaban buscando en todos los hospitales los donantes que pudiesen aparecer. Bien, ¿qué queda hacer, doctora, entonces, para salvar la vida de estos pacientes que necesitan un trasplante? Porque muchas veces se busca es al familiar. Hay unos grados importantes familiares para lograr esa compatibilidad. ¿Por qué no se hace de tal manera?
Vale, te explico. En hígado, primero, nosotros la única compatibilidad que necesitamos es de tipo de sangre. Quien necesita más compatibilidad es el riñón. Para nosotros esta parte de la compatibilidad no es tan difícil, por decírtelo de alguna manera. Trasplante de hígado, lamentablemente, por ahora solamente se hace de donante fallecido. Todavía no se hace de donante vivo, y eso es porque todavía el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social pues no se han puesto de acuerdo en el protocolo para poder iniciar ese proyecto, que sería fantástico porque además salvaría la vida de niños panameños que requieren de un trasplante de hígado. ¿Es preocupante la situación que se está registrando, doctora? Pues sí, porque si te puedo hablar de números, a nosotros en el programa se nos murieron 14 pacientes en lo que llevamos de los 2 años y medio. 14 pacientes de protocolo de trasplante, se nos murieron 6 pacientes en lista de espera, y antes de iniciar el protocolo se nos murieron más de 32 pacientes. Con lo cual cada vida que perdemos es importante. Pero si lo vamos a querer ver en números, pues sí, los números cada vez son más, cada vez tenemos más enfermedad hepática crónica, y todos estos pacientes que ya entran en el proceso de trasplante son pacientes que su vida depende del trasplante. ¿Cuenta la Caja del Seguro Social y el estamento de salud del país con los suficientes insumos para hacerle frente a estos trasplantes? No, no, nosotros hemos estado insistiendo con cartas, con llamadas, de que no tenemos todos los insumos que necesitamos, de que no tenemos el acceso a los estudios que necesitamos, pero lamentablemente la comunicación con la caja es bastante difícil porque ellos insisten en las jerarquías, y si bien es cierto, uno tiene que respetar las jerarquías, a veces salvar la vida de una persona es difícil, respetando las jerarquías, teniendo en cuenta que las autoridades pueden demorarse 10, 14, 20, un mes en responder. Es decir, 10, 14 días, 20 días esperando la respuesta para una persona que necesita la respuesta en menos de 24 o 48 horas es inaceptable y es inhumano. Doctora, también es importante entonces que la población vaya tomando conciencia en la importancia de una buena alimentación también para evitar afectar a los órganos, porque son enfermedades que muchas veces se pueden evitar. Sí, en algunos casos se pueden evitar, en otros casos no. En los casos en los que se puede evitar, pues te vuelvo a hablar de las políticas de salud. El Ministerio de Salud debería enfocarse en políticas de prevención para hígado. Una de las políticas de salud más importantes sería la política de hígado graso, porque el hígado graso en este momento es la tercera causa de cirrosis hepática en Panamá, y en el mundo casi que ocupa el segundo puesto. Bien, doctora Yulisa Lombardo, gracias por estar con nosotros esta mañana, dándonos un poco más de claridad de lo que está ocurriendo con este tema que ha llamado la atención de muchas personas. Hasta luego, muchas gracias.